Voces autorizadas están aquí en Toca Noticias. Muy bien, ya son las 7 de la mañana, 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Somos Toca Noticias, el sistema informativo de Toca 105.3, sonando para todo el centro del país. Bueno, Carolina, este próximo lunes 28 de julio, la justicia pues entregará una de las noticias más importantes en la historia reciente de Colombia, porque se va a conocer si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es inocente o es culpable. ¿De qué se le acusa? De manipulación de testigos. Pero, ¿cómo empezó este caso? ¿Qué tiene que ver Iván Cepeda en todo este rollo? ¿Cómo se ha defendido el líder del Centro Democrático? Pues estas y otras preguntas se las remitimos a un experto, a uno de los abogados no solamente más importantes en nuestro país, sino alguien que ha estado muy de cerca con este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso aquí en Toca Noticias hemos invitado al doctor Wilson Pulido Cristancho. Él es abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia. Tiene un magíster en Derecho Penal y Proceso Penal de la Universidad Andrés Bello de Chile y tiene un diplomado en el arte del contrainterrogatorio de la Universidad El Rosario. Además tiene un diplomado en el sistema oral de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Cristancho, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Toca Noticias. Y pónganos en contexto un poco, desglosemos toda esta historia que, si mi mente no me falla, y corríjame si me equivoco, viene desde el 2018 con este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Cristancho, bienvenido a Toca Noticias. Hola Jorge, un saludo especial para usted y para todos sus oyentes y la mesa de trabajo allá. Siempre es un placer acompañarlos. Me siento muy orgulloso del apellido de mi madre, pero el de mi padre es Pulido, Wilson Pulido Cristancho. Dicho esto, Jorge, vamos a hacer un pequeño resumen. Esto se origina a raíz precisamente de una denuncia penal que colocara al expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra del senador Iván Cepeda por unos hechos ocurridos por allá en el año 2011, vienen a partir del 2011 seguidores de Toca Estéreo, en el entendido que Iván Cepeda estaba acudiendo a las cárceles del país a buscar declaraciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por esos hechos que, según el expresidente, constituían un delito, pues fue denunciado ante la ante la Corte Suprema de Justicia, quien es la entidad encargada de investigar a los aforados, como son los congresistas. Resulta, Jorge, que lo más paradójico de este caso es que la justicia, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, dijo que no había mérito para investigar al entonces representante de la Cámara, hoy senador, Iván Cepeda, y deciden declarar un auto inhibitorio, quiere decir, no lo vamos a investigar. Sin embargo, dicen, pero a usted, denunciante Álvaro Uribe Vélez, sí lo vamos a investigar, y ordenan compulsar unas copias a él y a su entonces abogado Diego Caena. Y allí surge todo este proceso, Jorge, que ya efectivamente, como usted los dice, desde el año 2018 nos tiene ante los estrados judiciales. Bueno, aquí es cuando uno se pone a indagar. Tengo yo entendido que son más de 100 los que han testificado en contra y a favor del exmandatario. Tengo entendido que son más los que están a favor o que han dicho pues cosas favorables del expresidente. ¿Aquí qué se mira? Porque unos dicen que sí es culpable, otros dicen que no es culpable. ¿Cómo hace el togado los expertos para evaluar quién tiene la razón y cómo están evaluando eso? Ok, Jorge, mire, es preciso para contestar su pregunta poner en contexto a todos los seguidores. La Corte Suprema de Justicia, al compulsar las copias, la Fiscalía analiza las pruebas que tenía en ese momento y considera en 2 oportunidades que no había mérito para abrirle una investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez y decide ir a unas audiencias de preclusión. En esas audiencias de preclusión, los jueces de garantías no fue que le dijeron que no tenía la razón, sino que debía investigar un poco más. Hay un cambio de fiscalía, sale el anterior fiscal, entra la nueva fiscal que tenemos ahorita y cambia inmediatamente la línea de política de la fiscalía y dice, vamos a acusar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué cargos? Por fraude procesal, esto es por intentar engañar a la Corte Suprema de Justicia a través de unas comunicaciones, de unas cartas que recaudaron a través de Diego Caena en las distintas cárceles del país y por un soborno a testigo en actuación penal, esto por el caso de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. Entonces la Fiscalía, para hacer eso, presenta en su teoría del caso
en apoyo a esa teoría una serie de testigos, como usted lo dice inicialmente, una cantidad enorme de testigos por parte de la Fiscalía, asimismo unos documentos. Y a su vez, Jorge, la defensa hace lo propio para defenderse, presenta otro tanto de testigos y unos documentos. En total, efectivamente, alrededor de 240 testigos. Pero ¿qué pasó, Jorge? En la práctica probatoria, la Fiscalía desistió de toda la cantidad de testigos que tenía y se quedó únicamente con 35 testigos. Por su parte, la defensa hace lo propio, desiste de unos testigos y se queda únicamente con 58 testigos. Y esos testigos llegan al juicio a dar sus versiones. ¿Y por qué dicen unas personas que sí y otras personas que no es culpable? Mire, seguidores de Tocar Noticias, al expresidente se le está buscando o se le está juzgando y se pretende una condena por una figura jurídica que se llama el determinador. En Colombia, usted lo vinculan a un proceso porque usted es autor o partícipe de un delito. Y ese partícipe puede ser determinador o cómplice. En este caso, un determinador. Decían que Álvaro Uribe Vélez determinó, le ordenó, le pidió a Diego Cadena que fuera a sobornar testigos, a pedirles que se retractaran o que callaran a la verdad. Eso es lo que dice la Fiscalía y por eso fue que se llevaron esos testigos. Y en el desarrollo de ese juicio oral y público, que todos lo vimos a través de los medios de comunicación, pues los testigos de la Fiscalía concluyeron entre todos en decir que primero no conocían a Álvaro Uribe Vélez, segundo que a ellos no les habían dado ningún tipo de dinero por cambiar la versión. Únicamente existe una declaración que dice yo sí recibí dinero, que es de Carlos Enrique Vélez, un consagrado paramilitar condenado a más de 40 años. Y ahí, Jorge, es donde se apoyan los que dicen que sí debe haber una condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque Carlos Enrique Vélez dice que Diego Cadena le envió dineros que están debidamente probados, están los documentos, están los recibos, para él alrededor de, no sé, 800.000 pesos, un reloj, en otras versiones decía que 200 millones, 60 millones. Lo cierto sí es que efectivamente aparece que entregaron dinero. Ahora, ¿cuál es el punto en discusión, Jorge, con relación a ese testigo únicamente? Y es que estos hechos se los cuenta a Diego Cadena. No olvidemos que Diego Cadena es el abogado que contrata a Álvaro Uribe Vélez para verificar la información que le estaba llegando a él, y se lo cuenta al expresidente 8 meses después de haber hecho esos abonos, esos pagos. Entonces es lo que se denomina que se pretendería una determinación, esto es que Álvaro Uribe Vélez sí le dijo a Diego Cadena, pero se lo llevan a un proceso de retroactividad. Quiere decir que 8 o 9 meses después él se enteró, pero como se enteró, igual era como si los hubiera pedido. Eso es lo que dicen las personas que quieren la condena. Al otro lado, que está la defensa, dice la retroactividad no puede, la determinación no puede ser retroactiva. Pero en todo caso, Jorge, dicen los defensores de Álvaro Uribe Vélez que si eso fuera así, que Álvaro Uribe Vélez hubiese determinado esos hechos, pues no sería un determinador, sino un coautor, porque él tendría control y dominio de la situación. Sí. Hace pocos días conocimos que Iván Cepeda pues pidió una investigación justamente contra Diego Cadena, asegurando que el abogado pues, le ofreció al narcochofer unos beneficios para involucrarlo en narcotráfico. Aquí es cuando uno se pone a pensar, yo por ejemplo, yo contrato a un abogado, pues yo no tengo la culpa de que mi abogado, perdóneme la palabra, pues haga uno que otro torcido, pues supuestamente para defenderme. Aunque otros dicen, no, usted como cliente, usted sí sabe las movidas de su abogado. Usted como un abogado experto, ¿qué tiene para decirnos? Es decir, ¿ustedes los litigantes sí tienen el derecho de hacer lo que sea para defender a su cliente o realmente a espaldas de mi cliente? ¿O cómo es este proceso ahí? Muy buena pregunta, Jorge, interesante. Mire, seguidores de Toca Estéreo, nosotros los abogados defensores estamos en condiciones y capacidades de hacer todo lo necesario para defender a nuestro cliente dentro del marco de la legalidad. Lo que esté por fuera del marco legal ni me lo autoriza mi cliente ni me lo autoriza la ley. En el caso que usted está relacionando, se dice por parte no solo del senador Iván Cepeda, sino por el abogado Miguel Ángel del Río, que lo que estaba haciendo Diego Cadena era comprar, sobornar ese testigo para que hablara en contra o los vinculara a un tema de narcotráfico a estas dos figuras públicas. Eso es lo que señala la denuncia que está en ese momento en marcha, ¿no? Está en una indagación preliminar, no tiene nada que ver, seguidores de Toca Estéreo, oyentes,
no tiene nada que ver con el proceso que le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, es totalmente aparte, es una situación nueva que no tiene y no va a tener incidencia en el proceso, Jorge. De hallarse culpable el próximo lunes al expresidente Álvaro Uribe, ¿cuál podría ser la condena? Y corríjame algo, ¿qué hay de cierto que él por tener 73 años podrían darle casa por cárcel? Pues mire, Jorge, de hallarse culpable inicialmente en el sentido del fallo, que es el próximo lunes 28, que ese fallo va a ser histórico. Oyentes de Toca Estéreos, es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente de la República es llevado ante la justicia ordinaria. ¿Y por qué lo digo, Jorge? Porque normalmente a los expresidentes los investiga la Comisión de Acusaciones del Congreso del Senado de la República, no los jueces ordinarios. En el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se dieron unas situaciones propias de renuncia de la Fuero para que lo investigara la justicia ordinaria. Por eso se dice que es el primer expresidente de la República llevado a los estrados judiciales. Ahora, de hallarse culpable, él evidentemente tendrá un recurso de apelación ante el tribunal para que revise esa decisión para determinar si sí es o no es culpable. Y en últimas irá un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero en la práctica, si a él llegara a ser confirmada su sentencia, él no va a ir a una cárcel ordinaria o común como conocemos nosotros, Picota, Modelo, cualquier otra de las cárceles, por varias razones. La primera, por dado su condición de expresidente de la República, no lo van a recluir en un centro de reclusión común, sino en un centro especial. Segundo, dada su edad, Jorge, estaba mayor de 65 años, no iría a una cárcel común, ni siquiera especial, sino estaría en su domicilio. Y tres, porque el delito, porque él está investigado, comporta la posibilidad de estar en su domicilio pagando la sentencia. Sí. Bueno, ahora volteemos la arepa, como dicen, hagamos cuenta que lo declaran inocente. El expresidente podría entonces empezar un lío jurídico, que no creo que lo haga por tiempo, pero contra Iván Cepeda, y se lo pregunto es porque también dentro de todo este proceso se dijo que Iván Cepeda y en alguna época Piedad Córdoba pues fueron a las cárceles como para hablar con algunos paramilitares para involucrar al expresidente. ¿Eso podría darse? Mire, Jorge, dentro de las resultas del proceso, usted lo ha dicho, en cualquiera de los dos escenarios, en cualquiera, culpable o inocente, la señora juez puede ordenar compulsar copias para que investiguen a los testigos por las declaraciones que hayan rendido, porque ella considera que son falaces, que son mentiras y hayan violado la ley colombiana. A ella, a todos sus testigos, les dijo que si se comprometían a decir la verdad, y ellos dijeron que sí, y entre esos está el senador Iván Cepeda, quien fue el primer testigo de la Fiscalía. De encontrarlo meritorio, la señora juez va a ordenar que lo investiguen, pero si no lo hiciera la señora juez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su equipo de trabajo podrían, si lo consideran, presentar una denuncia por esos hechos nuevos que se hayan ventilado en el proceso. Pero como usted, Jorge, lo dice acertadamente, no creemos que el expresidente se vaya a poner en ese tema. La verdad, por lo que hemos podido saber, por cercanías a su defensa, no les interesa eso. ¿Por qué la Fiscalía está tan arraigada en culpar al expresidente Álvaro Uribe? Y se lo digo es porque, pues claro, hemos cambiado en todo este proceso desde el 2018 a 2 fiscales. Ahora hay una nueva fiscal general. ¿Y por qué ahora se están como ensanchando ahí en culpar al expresidente? ¿Acaso no hay unas pruebas suficientes de culpabilidad o de inocencia que la Fiscalía tiene que tener en cuenta? Mire, Jorge, lo que pasa en este caso es que, como lo decía al inicio de esta transmisión, de la entrevista, al expresidente le habían intentado 2 veces una preclusión, que no es otra cosa que archivarle la investigación, porque la Fiscalía consideraba que no había mérito. Y entonces los jueces le dijeron, no es que no tenga mérito, usted va por buen camino, pero busque más pruebas, agote más pruebas para determinar si sí efectivamente hay mérito o no hay mérito. La Fiscalía en ese momento, como Jorge lo dice acertadamente, hay un cambio de corriente, si me permite, política dentro de la dirección de la Fiscalía, y en vez de buscar las pruebas para seguir afianzando el archivo de esa investigación, lo que hacen es presentar la acusación. Y una vez presentada la acusación, Jorge, a la Fiscalía no le queda otra sino que defender su teoría e irse con toda a buscar la culpabilidad. Hay una posibilidad dentro del procedimiento y es solicitar absolución, inocencia, pero después de hacer ese desgaste tan propio en un juicio, sabíamos que no iba a pedir la absolución
pese a que lo que usted dice, Jorge, es lo que ha visto el país político, las pruebas que hay en este momento no logran ese convencimiento para la señora juez. Es lo que vemos como analistas, no sabemos qué es lo que vaya a resolver la señora juez el lunes. Bueno, pues estaremos atentos de este importante caso que, como usted nos estaba contando, esto es único en la historia de nuestro país, es decir, que juzguen a un expresidente de la República, ¿no? Sí, Jorge, por la vía ordinaria, la justicia ordinaria es único. Si han existido más investigaciones y juzgamiento, no olvidemos el caso de Ernesto Samper, investigado por el famoso, el caso 8000, pero eso fue ante la Comisión de Acusaciones precisamente del Senado de la República. Es la primera vez en la historia que un expresidente es sentado ante la justicia ordinaria. Pues abogado, nos encantó saludarlo, gracias por explicarnos un poco y desarrollarnos todo este entramado jurídico que se ha desarrollado desde el año 2018, donde pues está como protagonista el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hablando de noticias, Juan Guillermo Monsalve, que se enfermó, que está en un centro médico, ¿no? Que es testigo clave, el paramilitar es testigo clave dentro de este juicio, ¿no? Sí, él tiene una afectación cardíaca, no es de ahora, es de siempre. Parece que tuvo una urgencia. Si bien es cierto, se denominó el testigo estrella de la Fiscalía, testigo que en últimas pues no hizo mayor aporte, siendo el testigo estrella de la Fiscalía otro paramilitar que responde al nombre de Carlos Enrique Vélez. Pero para su pregunta, sí, se encuentra internado en un centro asistencial. Wilson Pulido Cristancho, él es abogado que nos acompaña en la mañana de hoy. Doctor Pulido, me encantó saludarlo. Muchísimas gracias por explicarnos un poco y estaremos atentos de lo que ocurra el próximo lunes con el juicio y donde se sabrá si es culpable o inocente el exmandatario. Doctor Pulido, muchísimas gracias por explicarnos todo este entramado, todo este desarrollo del caso Uribe. Con mucho gusto, Jorge. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Toca Estéreo. Ya son las 7 de la mañana, 43 minutos, 7:43. Están escuchando Toca Noticias, todas las noticias. La familia es el refugio donde siempre encontramos amor. Practiquemos la empatía y la comunicación, porque en familia cada palabra importa y cada abrazo fortalece. Escucha, toca y conecta con lo que realmente importa. Tu familia. Tocando tu vida, tocando tu música. Toca Noticias, todas las noticias. Toca Noticias. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. A esta hora hacemos de nuevo contacto con TIT Technology, Julio César Bernal, para todos los que quieren, necesitan, tienen la intención de empezar a consumir colágeno y dar un cambio a su vida. Es efectivo, Caro, es efectivo. El colágeno es uno de los productos más efectivos y necesarios dentro de nuestra salud. Importantísimo hacerles este llamado todos los días. Mire, no hay necesidad de que usted asuma una actitud complaciente con el dolor y mucho menos con la enfermedad. Estar enfermo es excluirse absolutamente de todo su entorno, de su trabajo, de su familia, y pierde también capacidad, uno, y segundo, también importancia dentro de la